Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. El tema que les voy a dar ahora es un tema muy importante para ustedes, en el sentido de que si saben diagnosticar, saben el tratamiento correspondiente, el niño no va a tener todas las complicaciones que vamos a ir viendo en forma cronológica, ¿ya? Si tienen el diagnóstico y el tratamiento, van a evitar las complicaciones que vamos a ver y me va a tocar explicarles a ustedes. Entonces, vamos a ver la fiebre reumática, ¿ya? Para ustedes, ¿cómo definen la fiebre reumática? Es una enfermedad sistémica, inflamatoria y autoinmune, ¿ya? Que se va a dar ¿por quién? Por el germen, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Ahora, ¿dónde ustedes van a ver pacientes que tienen faringitis estreptocócica, otitis estreptocócica o amigdalitis? Entonces, tienen ahí ustedes, vean ahí las amígdalas por los estreptococos. ¿Ya? Entonces, los tres lugares que van a condicionar que tengan la enfermedad de fiebre reumática. Vean acá las amígdalas hiperémicas congestivas. Ahora bien, van a ver ustedes que la enfermedad, ¿qué es lo que les va a producir? Alteraciones a nivel de los diferentes órganos, a nivel de las articulaciones, a nivel del corazón, a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso central. Como dice, la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Que al fin y al cabo nosotros como cardiólogos vamos a ver cuál es el daño miocárdico, porque todo esto va a revertirse con el tratamiento. Pero el problema que van a tener ustedes es las secuelas y el daño. Y es así. Cuando produce lesiones cicatrizales, va a producir trastornos de conducción y nosotros vamos a llamar arritmias. Cuando va a producir alteraciones a nivel del corazón, el corazón se va a dilatar por la fiebre reumática y ¿qué les va a condicionar? Insuficiencia cardíaca. Y, por último, las lesiones estructurales a nivel de las válvulas les va a condicionar ya sea insuficiencia, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica y todo esto. Todo en el sentido de que si no hacen el diagnóstico de fiebre reumática y no dan el tratamiento correspondiente, van a ver todo lo que condiciona al niño después de 15, 20 años posteriores. ¿Cuál va a ser el factor? O sea, ¿cuál es la edad en la cual va a estar afectado? ¿Qué población? Va a ser de 5 a los 13 años. Ya hemos comentado, ¿no? Antecedentes de faringitis, amigdalitis y otitis. Ahora, mayor predisposición en gemelos y tienen aquí marcadores, no HLA de 8, 17. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes son niños? Obviamente, gente que vive en hacinamiento, gente desnutrida, gente con bajas defensas. Van a ser pacientes con mayor susceptibilidad a enfermar de fiebre reumática. Ven acá la epidemiología, factores ambientales, factores de huésped. Muy bien. ¿Cuál es el germen que va a condicionar ya, como comentamos, la fiebre reumática? Va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield, M1, M3, M18. ¿Y el estreptococo qué es? Son cepas encapsuladas que tienen una proteína M. Son resistentes a ser fagocitadas. Son altamente inmunogénicas. Como decíamos, ¿no ve? La fiebre reumática es una enfermedad sistémica
inflamatoria y inmunológica. Acá, ¿por qué? Por esto. Muy bien, tiene anticuerpos anti-M, tiene reacción cruzada con sarcolema y las glucoproteínas valvulares. Para la fisiopatología, obviamente, tiene que tener primero que el individuo sea susceptible, obviamente, con bajas defensas, desnutrido, inmunodeprimido. 2, que tenga que, obviamente, tiene que tener el germen. ¿Cuál es el germen? El estreptococo beta hemolítico, secundario a proceso infeccioso, ya sea de la garganta, faringe, amígdalas o otitis media. Y por último, va a depender, todo hoy en día es de la respuesta inmune que va a tener el niño. Vean acá, entonces vean acá la orofaringe. Si ven ustedes acá las amígdalas y en las criptas tienen lo que se llama amigdalitis pultácea. Y esto obviamente van a encontrarse acá el estreptococo beta hemolítico, el cual se va a unir a la proteína M a nivel de los monocitos, van a estimular el linfocito B, el cual va a presentar al macrófago, va a presentar al antígeno y estos a su vez van a producir, los linfocitos T, van a producir linfocinas, las cuales van a condicionar inflamación a nivel de los tejidos. Y acá lo tiene. Ahora, en la fiebre reumática va a encontrar ustedes las diferentes fases. Una fase de hematosa, fase granulomatosa y fase cicatricial. En la fase de hematosa, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Lesión de necrosis fibrinoide. Y ustedes van a decir, en la fase de hematosa, el paciente presenta ¿qué? Artritis, corea y carditis. Entonces ustedes ya van a saber, si el paciente si tiene artritis, van a decir, está en una fase de hematosa. 1, 2, fase granulomatosa. Van a encontrar ustedes ahí ya nódulos subcutáneos y carditis. Y en la fase cicatrizal van a tener bandas de fibrina que ya afecta a las válvulas. Y ahí es donde van a tener ustedes ya que auscultar pacientes con estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Entonces acá vean, en la fase de hematosa, granulomatosa y cicatrizal, ¿cuál es el órgano comprometido? Va a ser el corazón. Ya por eso dicen, la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón, porque pues al fin y al cabo las secuelas va a ser el corazón. Vean acá, en la faringitis estreptocócica, el 15% de los casos van a presentar, ¿qué? Faringitis. El 2%, y acá tienen una clasificación, cuáles son los datos clínicos y la puntuación que van a tener. Si tienen ustedes amigdalitis, la puntuación, amigdalitis pultácea, la puntuación va a ser 1. Si encuentran ustedes a la palpación a nivel del cuello, en la parte cervical, van a tener nódulos dolorosos, van a colocar 1. ¿Qué va a tener si tiene fiebre reumática? Obviamente va a tener fiebre, va a ser mayor de 38 grados. Si no hay tos, tienen ahí la puntuación que van a dar. La edad, como comentábamos, ¿verdad? Va a ser edad de 3 a 14 años. Ahora escuchen bien, cuando les pregunte a usted un paciente de 40 años y en la cual le hacen la prueba del ASTO y le sale positivo, más de, por decir, 200. Entonces ustedes no van a catalogar como fiebre reumática. Ustedes lo que van a hacer su diagnóstico va a ser de que ha tenido contacto con el estreptococo, ya sea amigdalitis, faringitis, pero de ninguna manera ustedes me van a decir que el paciente tiene fiebre reumática.
que les quede muy, muy claro. Desde 1944, el doctor Jones, que solamente ha cambiado con un solo dato clínico, que les voy a comentar enseguida, él, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, dividió en criterios mayores y criterios menores. Uno, ¿cuáles son los criterios mayores? Que tenga poliartritis migratoria. ¿Qué quiere decir? Que va a tener procesos inflamatorios en las grandes articulaciones. Por decir, empieza en el hombro derecho. Como les estoy diciendo, es artritis migratoria. Se va a pasar a la cadera izquierda. De la cadera izquierda puede pasarse a la rodilla derecha. No son simétricas. 2, eritema marginado. 3, nódulo subcutáneo. Carditis y corea. Son los signos mayores que les voy a ir mostrando. ¿Y cuáles son los signos menores? Obviamente primero va a ser, si es fiebre reumática, va a ser fiebre. Artralgia, ¿ya? Artralgia, dolor articular. No es igual que la artritis. La artritis tiene reacciones inflamatorias. Va a tener calor, rubor, tumor y dolor. En cambio, la artralgia solamente va a ser en criterio menor como dolor. ¿Ya? Antecedentes previas de fiebre reumática, que por decir haya tenido a los 9 años y vuelve a los 14 años a tener, entonces, ya me dio hace 3 años, como criterio menor. Puede tener carditis reumática previa. La velocidad de eritrosedimentación o la proteína C reactiva van a estar elevadas y el intervalo PR se va a encontrar prolongado, o sea, puede ser que tenga bloqueo AB de primer grado. Como el paciente tiene fiebre para ustedes, y para que puedan ver si tiene compromiso cardíaco, tendrán que tomar el electrocardiograma. Con la fiebre, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Taquicardia. Cuanto mayor sea la frecuencia, el intervalo PR es más corto. Cuanto más lenta es la frecuencia, el PR se alarga. Pero en el caso de la fiebre reumática, van a tener ustedes que el intervalo PR se prolonga y les va a dar a ustedes un dato de que el paciente tiene fiebre reumática. Ahora, van a ver ustedes el que tiene acá títulos elevados de ASTO o ASLO, ¿ya? Que quiere decir que ha estado en presencia del estreptococo beta hemolítico, o pueden hacer cultivos del exudado faríngeo o que el paciente haya tenido escarlatina condicionada por el estreptococo beta hemolítico. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, ustedes van a tener el diagnóstico, 2 criterios mayores o un menor, o 2 menores y un mayor. Entonces, esto es pregunta, obviamente, siempre de examen, y cuando vayan a dar ustedes el examen de internado, siempre nosotros les preguntamos cómo diagnostican fiebre reumática y cuáles son los criterios de Jones. Vean ahora, vamos a ir hablando cada uno de los criterios mayores. La poliartritis generalmente son articulaciones grandes, rodillas, tobillos, codos, muñecas. Obviamente, si tiene signos inflamatorios va a ser doloroso, va a ser autolimitada y va a responder pues a los antiinflamatorios o corticoides y no produce deformaciones. Entonces, lo primero, poliartritis migratoria. La carditis normalmente va a afectar al 41 hasta el 83% y puede presentarse como pancarditis. ¿Qué quiere decir? Que va a comprometer ¿qué? El pericardio, el miocardio y el endocardio. ¿Ya? Entonces va a tener lo que les ha estado dando el doctor Raúl Arnés, sintomatología, dependiendo cuál es la válvula afectada, van a tener sintomatología de falla cardíaca izquierda o derecha. ¿Y qué es lo que van a encontrar ustedes en los niños? Soplo cardíaco, cardiomegalia, pericarditis y
van a tener el índice cardíaco mayor a 0,50. Vean acá el corazón agrandado, tiene cardiomegalia, grado 3, casi está llegando al reborde costal izquierdo. Entonces esto compromete el corazón. Como estamos en el área de cardiología, entonces van a tener ustedes diferentes fases de la carditis, una leve, moderada y severa. ¿Ya? Y ahí lo tienen. ¿Qué estudios ustedes van a hacer? Entonces ustedes tienen, ¿cuáles son los estudios básicos que van a pedir ustedes al paciente? Una radiografía de tórax y su electrocardiograma. Y en el electrocardiograma les he comentado, ¿no? Entonces van a tener, vean acá, tienen 5 cuadraditos más 1 son 6, 0,24. Entonces tiene bloqueo AB de primer grado. Tiene fiebre reumática. ¿Qué otro estudio complementario? La ecocardiografía. Vean acá, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. Este es el mosaico. Si están viendo el cursor, este es el reflujo del ventrículo izquierdo, la regurgitación que va a la aurícula izquierda y condiciona insuficiencia mitral. Vean acá, llegan a ver, ¿verdad? El flujo de la insuficiencia mitral, para que vean cuán importante es la ecocardiografía. Este es el flujo de la insuficiencia mitral. Muy bien. Vean acá otro. La Corea de Sydenham. Corea de Sydenham son trastornos neurológicos. Va a ser más que todo el 10 al 15%. Son movimientos, y como se fijan acá en el cuadro, movimientos incoordinados involuntarios. ¿Ya? Bilaterales, dependiendo del estado emocional. Ahora puede durar a veces meses, no deja secuela y obviamente si hay movimientos incoordinados van a tener alteraciones a nivel de ¿qué? De la escritura, el habla y la marcha. Vean sus manitos cómo están acá y cómo caminan. O sea, no sé si han visto ustedes pacientes con Corea de Sydenham. Ahora, en la fiebre reumática, si ustedes encuentran un niño que tiene los movimientos incoordinados y no encuentran los demás, el diagnóstico lo hacen ustedes a través de la Corea de Sydenham y ustedes atrévanse a decir como patognomónico de que si el niño tiene Corea de Sydenham, o sea, lo primero que tienen que pensar es que tenga fiebre reumática. Vean el eritema marginal, estamos hablando todos de criterios mayores. El eritema marginado es no muy frecuente. Si ustedes van a ver, menos del 3% va a tener lesiones dérmicas. Son lesiones maculopapulares, eritematosas, serpiginosas, con un centro pálido. No son pruriginosas. ¿Y dónde van a encontrar ustedes? En el tronco y las extremidades. No van a encontrar ustedes en la cara. El otro criterio, tenemos los nódulos subcutáneos y acá pueden ver los nódulos que ocurren en menos del 1%, van a presentar los nódulos subcutáneos. Son indoloros, le tocas, no le va a doler, son móviles, pueden aparecer en forma aisladas y generalmente están a nivel de las prominencias óseas, esto es el codo, ¿ya? O la piel que se cubre no muestra signos inflamatorios. Y esos son los nódulos subcutáneos. Vean ahora la poliartritis. Pacientes que tienen carditis, eritema marginado, Corea y los nodos subcutáneos, la duración en relación a los meses. O sea, vean que, por ejemplo, la Corea puede estar hasta los 6 meses, el eritema marginado hasta los 6 meses, la carditis va a estar hasta los 3 meses. Vean acá, la poliartritis, 2 meses y medio. Ahora el diagnóstico, obviamente lo que hemos comentado, ¿verdad?
va a ser 2 criterios mayores y un menor, o un mayor y 2 menores. O si tienen corea y carditis indolente, no requiere evidencia de infección por los EGA o episodios recurrentes. ASTO o ASLO van a encontrarse elevados, que es lo mismo, y el electrocardiograma van a tener el intervalo PR prolongado. El de acá, el EGA, es estreptococo del grupo A de Lancefield, abreviado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tendrán que tener ustedes qué otros diagnósticos pueden simular fiebre reumática. Tienen ustedes acá la artritis reumatoidea, en relación a la artritis, ¿no? Artritis reumatoidea, artritis reactiva, lupus, enfermedad de Lyme, enfermedad del suero. Con la corea, ustedes van a hacer el diagnóstico diferencial de corea de Huntington, enfermedad de Wilson, puede tener el lupus, puede tener para pacientes que tienen parálisis cerebral. Y la otra que afecta el corazón, miocarditis de tipo viral, pericarditis viral, endocarditis infecciosa, enfermedad de Kawasaki, cardiopatías congénitas y el prolapso de la válvula mitral. Son diagnósticos diferenciales que van a tener. Pero si ustedes tienen que tienen faringitis estreptocócica más los datos clínicos, hacen el diagnóstico de ¿qué? De fiebre reumática. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Obviamente tienen que tener medidas preventivas en la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si tienes medidas preventivas, ¿qué vas a hacer? Prevenir, obviamente, la higiene. Si son niños que están en hacinamiento y demás, tendrán que darles educación de higiene. 2, si tiene ya la enfermedad de estreptococa del grupo A, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar, obviamente, la afección. Si es sobre la faringe, ¿le van a dar qué? Le van a dar su penicilina, ¿ya? O en otros lados hay vacuna. Y obviamente controlar las infecciones dermatológicas. Eso es cuando tienen la infección, obviamente, ¿qué van a tratar? Primero tratarán la infección, ya sea faringitis, amigdalitis o las otitis medias. Si el paciente ya cursa con fiebre reumática, ¿qué van a hacer? Dar el tratamiento y posteriormente darán prevención secundaria y profilaxis secundaria para evitar que la endocarditis infecciosa, ya son complicaciones. Si han hecho la profilaxis ya cuando el paciente tiene lesión valvular, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Ya no hicieron el tratamiento correspondiente y como secuelas tiene enfermedad ya comprometidas a lesiones valvulares. ¿Qué les va a condicionar qué? Insuficiencia cardíaca. El paciente, si no le das profilaxis de su penicilina benzatínica cada mes con lesión valvular, ya sea estenosis mitral, aórtica o tricuspidia, ¿qué les va a condicionar? Endocarditis infecciosa o por las vegetaciones que va a tener la endocarditis va a ser eventos vasculares cerebrales, embolias cerebrales, renales, oculares y distales. Y al final, el paciente, por el compromiso cardíaco, puede presentar la muerte por insuficiencia cardíaca o arritmias. Entonces, vean cuán importante es el manejo del paciente. Muy bien. En el tratamiento, obviamente, va a manejar los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con los pacientes? Para manejar, o sea, el paciente que va a estar internado, obviamente va a estar reposo en cama, después si tiene fiebre le darán antipiréticos. 2, si no tiene carditis, si tiene carditis, vean todo el esquema de tratamiento que van a hacer. O sea, cuál va a ser la actividad física que va a hacer el niño. ¿Cómo van a tratar al paciente?
Muy bien. ¿Qué le van a dar? Antiinflamatorios. Y entonces tienen acá la aspirina. Pero si se fijan acá, las dosis que tienen son 50-100 miligramos kilogramo peso. Para evitar las complicaciones secundarias a los antiinflamatorios, los de que condiciona gastritis, hoy en día ustedes pueden utilizar el esquema combinado. ¿Qué quiere decir? Que le den antiinflamatorios y más ustedes pueden darle corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? La prednisona. ¿Y a cuánto van a dar? Como son niños, lo que vamos a ver va a ser de 1 a 2 miligramos kilogramo peso día. ¿Durante qué tiempo ustedes van a dar? Van a dar durante 4 semanas. ¿Ya? Dosis de ataque por 4 semanas y posteriormente van a hacer el descenso. Para disminuir los corticoides, escuchen bien, no van a quitar en forma brusca. Normalmente, o sea, después del 14º día que ustedes van a dar corticoides, la disminución progresiva del corticoides va a ser en forma gradual. Si disminuyen ustedes en forma súbita, lo que van a condicionar va a ser insuficiencia suprarrenal y puede ser catastrófico si ustedes no saben. Entonces comenzarán a disminuir en forma gradual. No es que suspendan en forma súbita. Si ustedes dan el tratamiento menos de los 14 días en los cuales no van a condicionar insuficiencia suprarrenal, por decir, le dan 7-8 días, obviamente que no sea fiebre reumática, entonces pueden suspender en forma brusca y no van a condicionar ustedes insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el fármaco que van a dar? Si es el estreptococo, el agente etiológico, el medicamento ideal va a ser la penicilina. No hay otro medicamento. Obviamente, si son alérgicos a la penicilina, le dan ustedes pues los macrólidos, que pues eritromicina, roxitromicina, claritromicina, acitromicina y lo que ustedes gusten. Y acá les doy el tipo de fármaco y la vía. Ya entonces tiene acá acitromicina, claritromicina. En estos pacientes ustedes cuidado que le estén dando aminoglucósidos, que le estén dando tetraciclinas, que le estén dando sulfas. Cuidado. Ya, o sea, pues, ¿cuál es el germen? Es el estreptococo. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Va a ser la penicilina. Ya, lo que quiero que quede claro, cuando tienen ustedes un niño que tiene faringitis, lo que van a darle es su penicilina, ¿ya? 1.2 millones, una sola dosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Y obviamente, si es alérgico, le darán pues acitromicina, claritromicina o eritromicina. Vean acá las dosis que van a dar, ¿ya? O sea, si son niños, obviamente son dosis por kilo peso. Vean acá la penicilina B, 250 miligramos 2 veces al día. Si es la penicilina G, la benzatínica, tienen 27 por kilo peso, o sea, 600.000 unidades cada 4 semanas. La penicilina benzatínica intramuscular, normalmente acá son cada 21 días lo que dan, pero para no darles cada 21 días, lo que hacemos es una vez al mes. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina, el tratamiento que damos es los macrólidos. ¿Cuál es el tratamiento o sea, si son niños, van a tener que tratar ustedes todas las complicaciones que vaya a tener. Entonces, si tiene corea, ¿qué le van a dar? El haloperidol, 1 a 3 miligramos por día, dividido en 3 subdosis. Y obviamente el antibiótico que va a ser la penicilina, ¿verdad? Muy bien, si tiene artritis, le van a dar pues antiinflamatorios y obviamente
también va bien con los corticoides y su antibiótico. Seguimos igual. El tratamiento va a depender de la gravedad. Va a hacer que el niño guarde reposo. O sea, son niños que los van a hospitalizar ustedes ya cuando el cuadro clínico tiene insuficiencia cardíaca. Obviamente no van a manejar ustedes en la casa. El paciente, vean ahora, si ustedes hicieron mal el tratamiento, entonces, si el paciente tiene poliartritis y carditis leve, fíjense acá el tiempo que el niño tiene que guardar reposo, de 2 semanas en cama o de 2 a 4 semanas, que va a ser relativo. ¿Y cuál es el tratamiento que van a dar ustedes? Antiinflamatorios y corticoides. ¿Por qué tiempo? Por 2 semanas o a llegar hasta 4 semanas. Si la carditis es leve, vean todo el esquema. Si la carditis es moderada, ¿qué van a hacer ustedes con el niño? Reposo, vean, cuanto más severa es, obviamente el reposo va a ser mayor. Si el primero en leve era 2 a 4 semanas, vean este, es el doble, de 4 a 6 semanas. Y vean acá, no va a cambiar la prednisona, y también el tiempo va a ir relacionada, ¿verdad? Son 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas. Y si el paciente tiene carditis grave con insuficiencia cardíaca o pericarditis, muy bien, el tratamiento obviamente va a ser en cama porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y vean, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que estar en reposo? 3 meses, y esto de relativo, o sea, puede ser que tenga reposo, cama, sillón, baño y pues nada más, porque si no va a condicionar insuficiencia cardíaca. Y vean nuevamente ahora, el tratamiento va a depender de la gravedad de cuál tenga la enfermedad reumática, si es leve, moderada o severa. Vean acá, en la grave va a ser 8 semanas, va a ser el doble de la moderada. Entonces vean el compromiso que llega a tener. Ahora bien, la fiebre reumática, si ustedes no hacen el tratamiento correcto, en la cual ustedes van a darle, si están viendo que tiene faringitis estreptocócica, no le dan la penicilina. Y a veces la mamá dice, no, doctor, por favor, dele unas tabletitas. O va a la farmacia, ¿verdad? A la farmacia va, doctora, tiene faringitis o amigdalitis, ¿qué le puedo dar? Y la farmacéutica le da, ¿no? Quinolonas, le da tetraciclinas, le da sulfas y demás. Oye, pues, o le da gentamicina. ¿Están haciendo el tratamiento correcto o no? ¿Qué les parece? Porque esto es normal. A veces uno va a la farmacia y dice, ¿tiene dolor de oído? ¿Qué le damos? ¿Qué tal si es una otitis media condicionada por el estreptococo? Y lo que requiere sí es penicilina. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si tiene amigdalitis crónica y es visto por el otorrino, y le dice muy bien, para evitar de que tenga fiebre reumática, porque, como sabemos, las amígdalas pultáceas están con el estreptococo, les va a evitar que tengan fiebre reumática. ¿Es cierto, verdadero o falso? ¿Quién responde? Falso, doctor. ¿Por qué? Porque no es la única causa que va a ir a inducir la fiebre reumática. También podríamos hablar de una faringitis estreptocócica o una otitis media por Perfecto, esa es la estreptococcus. respuesta. Ya, entonces no es de que a veces nosotros, sea por eso les digo, de qué va a depender de que el niño no tenga complicaciones posteriores. Todo lo que están viendo es por el mal diagnóstico y mal tratamiento. Y la otra, complacencia, escuchen bien, complacencia a la madre. ¿Qué quiere decir? Doctor, no le dé inyectable, que tiene miedo, que le duele, que ¿por qué no le da tabletitas?
El por qué no le da es porque el primer día recibe el tratamiento, el segundo día y el tercer día ya está mejor, ya no recibe el tratamiento. O sea, el tratamiento es inconcluso y la recidiva y la recaída puede ser peor. En cambio, si ustedes le colocan la penicilina, que les va a durar 3 semanas, ya no hay germen, pues, que resista. Y además están haciendo ustedes un tratamiento específico frente al germen. ¿Cuál es el antibiótico ideal? La penicilina. O sea, no hay otra. Y esto que se les quede grabado a ustedes, en la cual cualquier proceso infeccioso condicionado por el estreptococo, ustedes, el tratamiento ideal va a ser la penicilina. Y para ustedes más fácil va a ser, ¿y cómo le damos la penicilina, doctor? Ya saben, ¿no? En niños por kilo peso, pero en adultos cuando tienen celulitis por estreptococo o estafilococo, es fácil, o sea, lo que van a dar, se olvidan muchos de la penicilina, ¿ya? Hoy en día que las cefalosporinas y demás. En cambio, la penicilina pueden dar ustedes 2 millones cada 2 horas o 4 millones cada 4 horas, ¿ya? Para eso, la farmacología que ya dominan ustedes, o sea, tendrán que saber cuál es la vida media de la penicilina sódica cristalina y la benzatínica. Entonces, acá, ¿por qué les damos nosotros ya la penicilina benzatínica cada 3 semanas o cada 21 días o una vez al mes? Para prevenir las complicaciones a nivel de las válvulas. Todo por no haber hecho un diagnóstico y un tratamiento correcto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen duda? Buenas noches, doctor. En relación a los cuadros agudos de la fiebre reumática, ¿cómo llegan los pacientes a consulta, doctor? Escúchame, nosotros no vemos, o sea, nosotros somos cardiólogos adultos. Lo que van a llegar ellos va a ser por cuadro de insuficiencia cardíaca, o va a llegar con corea, o va a llegar con poliartritis migratoria. Son ellos los que van a ver las lesiones. Lo que sí les vamos a comentar nosotros, lo que vemos son ya las complicaciones. ¿Qué quiere decir? Si tú has tratado mal al paciente, al niño, que le diste, por decirte un ejemplo, que le diste tetraciclinas o sulfas, ¿verdad? Para empezar, el tratamiento no fue el correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño se te va a deteriorar y si estás viendo que en las 3 fases que llega a tener edematosa, granulomatosa y cicatricial, entonces el niño ¿qué va a tener? Porque le estás haciendo un mal tratamiento o un mal diagnóstico, ¿qué va a tener? Insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando veas tú niños pequeñitos con fiebre y todo el cuadro clínico que les comento, manejarás el cuadro de insuficiencia cardíaca. Si el niño llega con corea, manejarás la corea y si tiene datos de carditis o insuficiencia cardíaca, manejarás la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, o llega el chiquito y te va a decir, tengo dolores articulares. Ah, el doctor Lara me comentó que la fiebre reumática hay diagnósticos diferenciales que tengo que saber y tengo que diagnosticar. Nosotros todo esto lo que estás viendo es en niños que tienen la edad etaria que te he comentado, de 3 a 14 añitos son, o sea, no vemos, son los pediatras los que llegan a ver. La lesión, escuchen bien ahora, la pregunta que me haces es interesante. La lesión, después de que ustedes han diagnosticado fiebre reumática y no, escuchen bien la palabra, y no han hecho el tratamiento adecuado, el niño que tuvo, por decir, vamos a hacer un ejemplo, a los 10 años, entonces la lesión valvular que vaya a presentar son 20, 30 años después. Entonces yo ya voy a ver como cardiólogo de adultos que a los 30 años ya tiene insuficiencia mitral o tiene estenosis mitral
o tiene estenosis aórtica o insuficiencia aórtica. Pero vean el tiempo que demora, o sea, la reacción autoinmune inflamatoria o la parte esta de la evolución, la cicatrizal, me lesionó la válvula mitral. En la fiebre reumática, escuchen bien, la lesión valvular, anótense, la lesión valvular en fiebre reumática es 70-75% la válvula mitral, 20 a 25% la válvula aórtica y el 5% distribuida en la válvula tricuspidia y la pulmonar. Cuando hablemos nosotros de lesiones valvulares y reumáticas, si les estoy dando la incidencia y porcentaje de la lesión de la válvula mitral y la aórtica, la pregunta para ustedes, ¿qué es lo que va a presentar el paciente con fiebre reumática? ¿Qué lesión valvular más frecuente? ¿Quién me dice? La mitral. Estenosis mitral. Mitral. ¿Verdad? Ahora van entendiendo. ¿Y todo por qué? Porque el doctor no le hizo un adecuado tratamiento. Y cuando veamos, me va a tocar darles a ustedes todo de las valvulopatías, miocardiopatías y todo esto, y se van a ir acordando. Ahora entiendo por qué el doctor Lara nos da fiebre reumática y todas las complicaciones posteriores que van a ir viendo. Por decir, el día de mañana les voy a dar estenosis e insuficiencia mitral. Y van a ver, doctor, ¿por qué nos recalca que tenemos que hacer un buen diagnóstico y tenemos que dar el tratamiento adecuado con los antibióticos correspondientes para la enfermedad que tiene? Una vez diagnosticado, obviamente, el diagnóstico que haga va a ser el tratamiento correspondiente que dé. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda? Muchas gracias, doctor. ¿Por qué? Doctor, buenas noches. En una fiebre reumática crónica ya de 20-30 años, cuando el paciente tiene ya tantas secuelas, ¿ya no se puede llegar a curar? ¿Solamente el tratamiento sería como de apoyo? El tratamiento, lo que llamamos, ya no hay fiebre reumática crónica, lo que decimos nosotros tiene, por decirte, estenosis mitral secundario a cardiopatía reumática. ¿Me entiendes? O sea, le dio de niño y ahora lo que estoy viendo yo son sus secuelas. Pero no me vas a decir fiebre reumática en los 40 años, ¿me entiendes? Eso es en los niños. Lo que estás viendo ya a los 30, 40 años son secuelas de la fiebre reumática, ¿ya? Pero no es que tenga fiebre reumática. Lo que estás viendo ya es toda la secuela que te condicionó la fiebre reumática por el mal tratamiento. Y ahora lo que tú estás viendo es la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda, edema agudo de pulmón, hipertensión pulmonar, insuficiencia tricuspidia que ha hecho ACV embólico o que te ha hecho tromboembolia pulmonar. Oye, ¿valió la pena no hacer el diagnóstico y tratamiento? Ahora, pónganse a pensar. Pónganse a pensar, o sea, toda esta pobre gente, en el sentido que por nuestro error, porque es error nuestro no hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, tú lo condenes al niño que va evolucionando, va creciendo, va desarrollándose y posteriormente por la lesión valvular que tenga que tener recambio valvular, cirugía, valvuloplastía y a más que no le haces profilaxis para endocarditis, haga endocarditis, haga insuficiencia cardíaca, haga ACV embólico por las bacterias, por las vegetaciones y se muera, la pregunta, ¿quieren eso? Obviamente que no. Por eso les digo, siempre les doy fiebre reumática para que ustedes puedan ir entendiendo todo lo que condiciona el estreptococo. Este germen que han visto, que es inmunológico, inflamatorio y sistémico, toda la destrucción que hace, como ahora recién van captando. Doctor, ahora entiendo. El famoso dicho, la fiebre reumática lame
las articulaciones, pero lo que hace es muerde el corazón. Entonces, vean, todas las complicaciones a nivel del corazón que produce la fiebre reumática. ¿Van entendiendo, jóvenes, y la importancia del tema? Sí, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. La siguiente pregunta, ¿sabes qué? Me encanta que vayan preguntando porque se ve el interés que tienen. Sigan preguntando. Y las dudas que tengan, porque escuchen bien, de las dudas que tengan, porque he sido yo alumno también, no se sientan mal, si no saben, para eso está el doctor. Y si no sé, pues yo vamos a revisar, pero la idea es que ustedes salgan con un concepto claro, no salgan confundidos y sepan qué es lo que tienen que ser con cada patología que les voy a dar. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Una pregunta. Dime. ¿Qué nos indicaría el examen del ASTO o ASLO? El ¿Para ASTO. qué nos serviría? Sí. Ya. El ASTO es una prueba serológica en la cual va a determinar que estás en contacto, es la prueba de antiestreptolicina. Quiere decir que has tenido contacto con el estreptococo. ¿Ya? Nada más, nada más. Por eso les decía, ¿qué tal si es un paciente, por decirte a ti, que tienes 22 años, ¿ya? Y tienes faringitis y te hago tu hisopado faríngeo, cultivo de secreción faríngea y te sale estreptococo beta hemolítico, ¿no ve? No, y te pido más el ASTO o ASLO, que es la reacción antiestreptolicina, y sale positivo, ¿ya? Quiere decir que el germen es el estreptococo, nada más. Pero no voy a decirte a ti, tienes fiebre reumática, ¿ya? No voy a decirte que tienes, por eso te digo, el mal concepto también. A veces nos mandan, claro, para nosotros mejor, que el médico X mandó y tiene su ASTO elevado. No, pues tiene que ir con el cardiólogo porque puede ser que le dé fiebre reumática. No es así. El hecho es de que está en contacto o ha estado con el contacto con el estreptococo. Por eso la prueba es positiva, ¿ya? Y cuantificada, por decirte, mayor de 50, 200, 250. Entonces quiere decir que el germen que tienes es el estreptococo, pero no traduce que tengas fiebre reumática, ¿ya? Obviamente, para eso, ¿qué te voy a dar? Si tienes 20, 30, 40 años o 50, te voy a dar penicilina. ¿Cuál es el mejor antibiótico? La penicilina. Y después la titulación del ASTO va a ir disminuyendo, porque vas a ver algunos pacientes que sí tienen elevado su ASTO o el ASLO, ¿ya? La siguiente. Está bien, doctor, gracias. Entonces, esto también serviría para valorar, digamos, si se está aumentado o disminuido. Porque he No, visto, o sea, un laboratorio en el cual primero le pidieron eso y estaba elevado. Y en cada, o sea, cuando iba a la medicación, a colocar la penicilina, creo que le sacaban otra vez la prueba para ver si estaba elevado o había disminuido. por lo que Norman es, les hace, ¿no ve? O sea, pero a más, tú lo que puedes hacer es sencillo, le pides velocidad de eritrosedimentación, ¿no ve? Proteína C reactiva o velocidad, en la cual te va a dar la evolución del proceso inflamatorio que tiene el paciente. Si, por ejemplo, tienes velocidad de eritrosedimentación elevada, quiere decir que el cuadro es agudo. Para los controles, obviamente, le vas a pedir y vas a ver las fases reactantes de procesos inflamatorios, ¿no ve? Puedes pedirle, pues, velocidad de eritrosedimentación o puedes pedirle PCR, ¿ya? ¿Qué más? Gracias, doctor. ¿Cuántos alumnos han ingresado ahora, perdón? 70, doctor. Gracias. La pregunta para ustedes, escuchen bien, ¿son dichosos de estar en la clase?
No todo lo que está en las diapositivas ustedes van a aprender como están haciendo las preguntas. No todo esto ustedes van a encontrar en el